El día de hoy nos enteramos de un informe sobre el trabajo en Bolivia, la calidad del trabajo y las posibilidades de trabajo que hay en este país. Nos pareció interesante ir a Caínco y preguntar sobre la visión que tienen. Ponle la nota. El día de ayer el BID ha dado a conocer un estudio realizado respecto al tema del empleo y habla que más o menos el 60% del empleo en Bolivia es informal. ¿Cómo ve la Caínco este tema? Bueno, quisiera dar en primer lugar el contexto en el cual ocurre esto, y es que la Caínco está preocupada por la situación del empleo y de la educación. No nos olvidemos de que las habilidades que uno adquiere en el plano educativo posteriormente se plasman en el mercado laboral. Entonces, en esa línea, nosotros como Caínco y en coorganización con el Banco Interamericano de Desarrollo BID hemos efectuado el foro Educación para la Producción y el Empleo. Entonces, gracias a eso han venido las dos expertas más importantes en educación y mercados laborales del BID, han venido desde Washington, Carmen Pajés y Emiliana Vegas, y también hemos tenido la participación de expertos locales y representantes del gobierno central. Ahora, en cuanto a lo que se expuso, no solo resalta en las estadísticas, sino también el diario vivir, que la mayor parte de las personas está autoempleada, es su propio jefe, si queremos ponerlo desde otra perspectiva. La economista jefa de mercados laborales del BID señalaba que si bien eso puede paliar el tema de desempleo, ella es de origen español y decía, en mi país, que no existe economía informal, no se ve tanto esto, ¿okay? Pero sí se ve más desempleo. Puede paliar el tema de que por lo menos tenga de qué vivir, algo con lo cual... Pero claramente hay problemas en cuanto a que el estar viviendo al día, no tener cobertura de seguro de salud, no estar aportando para una AFP, no solo genera vulnerabilidad en el día, sino vulnerabilidad a futuro. ¿En qué sentido? En el sentido de que la gente en algún momento va a envejecer y esa gente va a necesitar que alguien pueda brindarle los servicios que una persona con jubilación los tendría. Entonces yo consideraría el problema de informalidad no solo en términos del hoy, de la dignidad del trabajo hoy, sino en cuanto a la vejez, a la deuda social que puede existir al respecto. La preocupación en el foro fue expresada y fue dicha, y esperamos que se tomen las medidas del caso, y la Caínco va en la línea de decir que queremos ver no solo las consecuencias a futuro, que no las desearíamos, sino cuáles son las medidas que podemos tomar, inclusive desde antes, en la educación, que es donde nosotros formamos a los trabajadores del mañana. Para Caínco, ¿el empleo informal es empleo? Existen muchas metodologías estadísticas sobre si eso no es empleo. Hay mucha discusión al respecto. Algunos institutos de estadística de otros lados señalan que, por ejemplo, si trabajó 2 horas ya es empleado. Y eso está la discusión en el plano internacional, no solo en el plano boliviano. Genera ingresos, pero no es un empleo con las características que uno desearía, que ya les había mencionado en la anterior pregunta, en cuanto a la cobertura de una red de protección social. Sin embargo, más allá de este aspecto del no tener la cobertura de previsión social, al final de cuentas es un empleo. Es un empleo, pero es un empleo vulnerable. También se hacía referencia a que el 72% de los jóvenes que trabajan en pequeñas empresas. Eso es normal en términos de que usualmente los jóvenes van a empezar en lugares donde, dada su experiencia, dados sus conocimientos, ellos puedan aplicar lo que saben. Pero creo que el problema fundamental que destacó ayer en el foro es que no hay un encuentro entre las habilidades de los trabajadores en general y de los jóvenes en particular y lo que requieren las empresas, y eso es grave. ¿En qué sentido? En el sentido de que tenemos un sistema educativo, y ahí entran los componentes público y privado, o sea, aquí hay que no proporciona a la persona las habilidades que uno requiere para entrar al mercado laboral
y emplear plenamente todo el potencial. Eso, según se mostraba el día de ayer, inclusive resta potencial al crecimiento económico boliviano. Y es fundamental señalarlo. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros no tengamos trabajadores bien capacitados, no con cartones, no con diplomas, sino con habilidades, destrezas, competencias, que yo tenga una persona que sepa hacer bien una tarea específica, es muy distinto que yo solo tenga a alguien que él es licenciado en esto, es técnico en tal, pero yo no sepa si él puede proporcionar eso. Entonces, los dos aspectos que resaltaron del foro de ayer es, uno, debemos ver la parte de empleo, y por eso estuvo la jefa de mercados laborales, Carmen Pajés, pero la otra es, debemos, y es importante que nosotros veamos que el empleo en realidad sale de la formación previa. Entonces tenemos que anticiparnos a cómo tener un sistema educativo que proporcione las competencias, por una parte. Por otra parte, y esto no lo dijo ayer el BID, pero lo resalta en la parte fundamental de que el 65% de los empleos del futuro todavía no se han creado. Es decir, no estamos en el siglo XX o siglo XIX donde el mercado laboral cambia muy poco. La gente que conducía la carroza y sus hijos iban a conducir la carroza, la carreta, lo que sea. En cambio ahora los empleos van cambiando en la medida que la actividad económica es más dinámica. Todo el stock de conocimiento se renueva cada 13 meses. Entonces, necesitamos urgentemente políticas para el empleo y políticas para la educación que nos configuren tanto Santa Cruz y Bolivia del presente como del futuro. Muy bueno este hombre, don Pablo Mendieta. Y claro, son estudiosos del tema y coinciden con lo que decía Paula Peña. Calidad de educación. En cuanto a este título del deber, 72% de los jóvenes trabajan solo en empresas pequeñas. Y yo voy a coincidir con don Pablo en el asunto de que, a ver, el autoempleo, si es sostenible, es empleo. Si te dicen que trabajaste, ¿cuántas horas trabajó en el mes? Trabajé 4 horas. Ah, ya es un desempleado menos. Esas son huevadas. El autoempleo, si es sostenible, por más precario que sea, o por más reducida que sea la actividad, es empleo. Digo yo. A veces uno escucha a los gremiales, por ejemplo, decir que a nosotros el Estado no nos da nada. Mentira. Es el dirigente que les lavó la cabeza para decirle el Estado no nos da nada. Le da, pues. Solo que es indirecta la manera en la que el Estado los atiende. Porque como ellos no tienen AFP, no tienen jubilación, no tienen todas estas cosas, esos son olvidados del Estado en cuanto a qué van a hacer cuando sean viejos. A cuando dejen su etapa laboral. Pero en su día a día yo le pregunto, si no le pagas el colegio a tu hijo, ¿dónde estudia? En una escuela fiscal. Ok, esa es la presencia del Estado. Si te enfermas y no puedes ir a una clínica privada, ¿a dónde vas? A los hospitales públicos. Malo. Mala atención, falta de remedio, lo que sea, pero ¿dónde vas? Al hospital público. Los hospitales públicos atienden a la gente que va a hacerse ver, la atienden tarde, mal y todo lo que vos querrás, pero no nos vamos a la calidad del servicio que te están dando, sino a lo que te están dando de verdad. Entonces, el punto de Pablo es perfecto. Es preocupante el autoempleo en la medida que esa persona no está mirando el futuro, no está mirando su vejez, no está pensando en su jubilación y tendrá que hacer los esfuerzos más grandes del mundo para seguir trabajando hasta sus 70 años, porque así a lo mejor y solo a lo mejor logra sobrevivir en condiciones más o menos dignas. Esto es así. El trabajador por cuenta propia está largado de la mano de Dios en cuanto a las posibilidades que tiene de acceder a las ventajas que tiene el ser formal. Formal, entendamos que trabajas en una empresa, que pagas AFP, que te descuentan para tu jubilación y todas esas cosas.
¿Ok? Eso es importante y también te da cobertura de salud. Ahora, es complicadito el tema, es complicadito. Fíjense ustedes, decía la señora que vino, la señora Carmen Pajés, que es la directora jefe de la unidad de mercados laborales. A mí este tema me apasiona. Decía, en nuestros países es muy difícil encontrar informalidad en el empleo. Casi toda la gente está registrada, está pagando su jubilación, pagando su seguro médico. Y entonces, ¿qué ha ocurrido en este caso en España? Viene la crisis, 30% de paro, dicen ellos. No es el paro que hacemos nosotros, es gente parada, gente que no tiene trabajo. ¿Por qué? Porque estaban en la formalidad, quebran las empresas formales y se van a la mierda. En Latinoamérica sobreviven, porque no viven bien, sobreviven de esta otra manera. Entonces, el tema es interesante y celebro que don Pablo Mendieta, que es gerente del Centro Boliviano de Estudios Económicos, dependiente de CAINCO, por supuesto, haya sido tan preciso en la explicación que dio. Vamos al corte.